sí mismo, porque eso lo vamos a hablar en absorción. Vamos a hablar de las 12 secreciones que llegan hasta el tubo digestivo a nivel del duodeno. Entonces, para eso vamos a hablar de la secreción pancreática. Bien, entonces el páncreas, lo vamos a representar por acá, es una glándula de tipo mixto que tiene una cabeza, que tiene un cuerpo y una cola, y tiene la mala costumbre de generar cáncer en algunas personas. Un cáncer muy agresivo, por cierto. Lamentablemente los diagnósticos de cáncer de páncreas son tardíos porque es una condición silente. Generalmente se diagnostican en estadios avanzados, ya terminales, donde la probabilidad de sobrevivir es muy baja. Vamos a tener entonces que este páncreas tiene un conducto pancreático principal, también llamado conducto de Wilson. Tiene también un conducto pancreático secundario llamado de Santorini, ¿no? Eso tú ya estás mucho en tu anatomía. Sí. Bien, entonces ahí tenemos una representación del páncreas, ¿no? Vamos a poner, esta sería la cabeza, el cuerpo y la cola. El proceso uncinado, está hacia atrás. Es lo mismo. Bien, entonces esto de acá tendría que ser el conducto de Wilson. Bien, vamos con fisiología. El páncreas es una glándula mixta, ¿verdad? Es una glándula mixta porque tiene un componente endocrino y un componente exocrino. Entonces el componente exocrino es lo que vamos a estudiar hoy día. Tenemos páncreas, glándula de tipo mixta, cuyo componente exocrino es el principal. ¿Cuándo se llama exocrino? Cuando tiene un conducto que vierte hacia una cavidad, ¿ya? Y es endocrino cuando vierte directamente hacia el torrente sanguíneo. Entonces lo que vamos a estudiar hoy día es el páncreas exocrino. Este páncreas exocrino representa casi el 97 a 99% de la masa pancreática, ¿ya? El páncreas exocrino es el encargado de producir las enzimas pancreáticas. El páncreas endocrino es el que produce la insulina, por ejemplo, el glucagón, ese tipo de hormonas, ¿ya? El páncreas exocrino entonces está dado por los acinos pancreáticos. Acinos pancreáticos. Los acinos pancreáticos. Bien, entonces vamos a representar por acá un acino pancreático. Hacer un dibujito parecido al que hicimos para las glándulas salivales. Bien, entonces por un lado tenemos una zona acinar que es la encargada de producir las enzimas, y por otro lado tenemos un conducto que es el encargado de concentrar el jugo pancreático. Entonces por acá tenemos el conducto y por acá tenemos el acino. Bien, entonces por un lado vamos a tener que el jugo pancreático producido a nivel del acino es principalmente rico en enzimas. ¿Enzimas de qué tipo? Tenemos enzimas de tipo proteasas, lipasas y también enzimas de tipo amilasas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de las funciones exocrinas del páncreas, está dado por la digestión. Estos acinos pancreáticos son los que producen enzimas. Estas enzimas son de tipo lipasa para los lípidos, proteasas para las proteínas y amilasas para los carbohidratos. Entonces, las enzimas son producidas principalmente a nivel de los acinos. Vamos a dibujarlos.
estas enzimas van a ir avanzando junto con el cubo pancreático a través del conducto, y el conducto va a ser el que le va a agregar un componente muy importante, que es el bicarbonato. ¿Ya? Entonces por acá vamos a tener que estas células de los conductos tienen un intercambiador. Es el intercambiador de bicarbonato con cloro. Entonces, ¿qué le va a agregar el conducto? Bicarbonato. Si yo te preguntase entonces, la secreción pancreática es rica en bicarbonato. ¿Y es rica en bicarbonato? Porque los conductos, a través de este intercambiador de bicarbonato con cloro, secretan o agregan bicarbonato a la secreción pancreática. ¿Está bien? Este es el intercambiador de cloro con bicarbonato. Intercambiador bicarbonato cloro. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿cuáles son los estímulos que van a hacer que se produzca una cosa o la otra? Entonces recuerda que el páncreas siempre va por acá asociado a una porción del tubo digestivo importante que viene a ser la que continúa al estómago, que tiene forma de C, que tiene 4 porciones, que viene a ser el duodeno. ¿Está bien? Esto sería el duodeno. Este duodeno es el que va a recibir a nivel de su segunda porción la desembocadura de, esto lo podríamos haber hecho más pegado, pero bueno, se entiende. A nivel de la ampolla de Butler vamos a encontrar la desembocadura de el esfínter de Oddi, y ahí encontramos la desembocadura del conducto biliar principal, el colédoco, y también la del conducto de Wilson. ¿Ya? Entonces, a este nivel vamos a representar al esfínter de Oddi. Bien, pero lo que nos interesa a nosotros en fisio es cómo es la regulación. Entonces el duodeno va a tener algunas células importantes. Este duodeno va a tener unas células llamadas células S y células I. Cada una de ellas con una función diferente. ¿Por qué? Porque las células I van a secretar CSK, colecistoquinina. La colecistoquinina viene y actúa directamente en las células acinares. Y al actuar en las células acinares estimula la liberación de enzimas pancreáticas. No olvidar, ¿ya? La CSK actúa en las células acinares y estimula la secreción de enzimas. En cambio, la secretina producida por las células S actúa a nivel del intercambiador de bicarbonato con cloro y por tanto van a estimular la secreción de bicarbonato. Bien. Si el estómago produce ácido clorhídrico, y aquí ya se forma, vendría a ser lo que le llamamos quimo. Recuerda que cuando está en la boca se forma, por la masticación se forma el bolo alimenticio, pero ya en el estómago a esa masa de alimento en proceso de digestión se le llama quimo, y el quimo es lo que ingresa hacia el duodeno. El quimo que está con ácido clorhídrico será ácido, básico o neutro. Ácido. Muy bien, el quimo es ácido. Pero el duodeno no es un órgano que deba manejar pH demasiado altos. Necesita neutralizar. Para neutralizarlo, ¿con qué neutralizas el hidrógeno? Con bicarbonato. Porque si vuelves a juntar hidrógeno con bicarbonato, ¿qué vas a obtener? Agua más CO2, ¿verdad? Y se tapona. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La secretina va a estimular la secreción de bicarbonato a nivel de los conductos de las glándulas pancreáticas. ¿Por qué? Porque es estimulada por la presencia de
ácido clorhídrico. La acidez del quimo, al llegar al duodeno, estimula a las células S a que liberen secretina. De esa manera, la misma acidez produce que se libere bicarbonato a nivel de los conductos pancreáticos. ¿Y a dónde va a llegar ese bicarbonato? Al duodeno. Y de esta manera se neutraliza el quimo. ¿Se entiende? Bien. Y por otro lado tenemos a la colecistoquinina. La colecistoquinina estimula la liberación de enzimas que hemos dicho son lipasos, proteasas y amilasas. Si ya entendiste los tipos de regulación, es sencillo. ¿Quién va a estimular la liberación de colecistoquinina? La presencia de proteínas. La presencia de proteínas, o de péptidos, mejor dicho, porque acá ya no llegan proteínas enteras, sino péptidos. La presencia de péptidos, la presencia de ácidos grasos, estimula a las células I a que liberen colecistoquinina. La colecistoquinina estimula la liberación de enzimas que luego van a llegar por acá y van a ayudar a la digestión de péptidos, ácidos grasos y carbohidratos. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Tiene 8 segmentos y tiene acá anexado una glándula llamada glándula vesicular biliar que va a estar localizada entre los segmentos 4 y 5. ¿Verdad? Sí. Esta vesícula biliar tiene un conducto, ¿no? Que es el conducto quístico, que se va a unir hepático común con el hepático común, conducto hepático común, y van a formar el conducto biliar principal o coledo, ¿verdad? Bien, entonces ya tenemos hígado, por acá tenemos a la vesícula biliar, ¿no? Y acá están sus conductos, bueno, acá le vamos a poner coledo. Entonces, para hablar de la secreción biliar hay que recordar algo de histología. El hígado tiene, ¿cómo se llaman sus células? Los hepatocitos, ¿no? Están dispuestos en cordones. ¿Cómo se llaman esos cordones? Le llevo la mí, pero ya compré otro. ¿Qué llevaste ese capítulo de esto? ¿No lo estás llevando a la parte? ¿Todavía no estás en la clase? Venga, está bien. Ah, sí, bien. Bueno, los hepatocitos se disponen en cordones, ¿no? También llamados cordones de vidrio. Bueno, estos hepatocitos van a ser los productores de bilis, ¿no? Que recuerda que estamos hablando del tubo digestivo. No significa que el hígado no tenga otras funciones, las tiene, funciones endocrinas, metabólicas, eso es otra cosa. Ellas puntualmente son solo hablar de las secreciones gastrointestinales. Bien, entonces estos hepatocitos están dispuestos en cordones, como te digo, y van a formar, ahí te van a enseñar los globulillos, todos los espacios portales, esas cosas son históricas. Entonces, este hepatocito, su función principal es producir bilis, ¿ya? Entre otras cosas. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Va a tomar como sustrato al colesterol. De ahí que el colesterol, pese a toda la mala campaña mediática que se le ha hecho, en realidad es un componente importante de la membrana cerebral y tiene otras muchas funciones importantes. El tema es que hay varios tipos. Tenemos HDL, LDL, VLDL. Parece que es su incremento es factor de riesgo cardiovascular. El LDL, ya, las lipoproteínas de baja densidad es el factor de riesgo. Si tú tienes LDL alto, tienes riesgo cardiovascular. Por encima de 100 se considera riesgo cardiovascular. Las llamas actuales, al menos hasta donde yo leí, porque eso ya es mi especialidad, hablaban de 70, ya LDL. Y el HDL, en cambio, es el llamado colesterol bueno, el de alta densidad. Se llama H por si acaso por high, de alta densidad, lipoproteína de alta densidad. Y otro es LDL de low, lipoproteína de baja densidad. ¿Ya? Entonces, el colesterol ingresa hacia el hepatocito
el hepatocito lo recibe con afecto y lo va a usar de sustrato para generar bilis. Pero no solamente bilis, antes de que forme la bilis tienes que formar los ácidos biliares. Y los ácidos biliares son uno de los componentes de la bilis. No te vayas a equivocar. La bilis es una mezcla de distintos componentes. Uno de ellos son los ácidos biliares. Entonces, el hepatocito recibe el colesterol y mediante reacciones químicas lo va a transformar o lo va a usar de sustrato para producir ácidos biliares. ¿Ya? Estos ácidos biliares que produce el hepatocito se les llama ácidos biliares primarios. Si existen primarios, es obvio que hay unos secundarios. Son 4. Los ácidos biliares primarios, los que sí produce el hepatocito, son los siguientes. 1. El ácido queno desoxicólico. Y el otro es el ácido cólico. Esos son los dos ácidos biliares primarios producidos por los hepatocitos. ¿Ya? Después existe el litocólico y el desoxicólico. Esos son secundarios, aún no los vamos a mencionar. Bien, entonces, primer concepto, el hepatocito toma el colesterol como sustrato para formar ácidos biliares primarios. Y por otro lado, una vez que los hepatocitos producen los ácidos biliares, son secretados hacia los canalículos, ¿no? Esos canalículos son microscópicos hasta que se van uniendo hasta que se conviertan en la vía biliar. Entonces, en la vía biliar es donde se forma o se configura la bilis definitiva. Entonces, la bilis va a contener ácidos biliares, pero también tiene bilirrubina. La bilirrubina es un metabolito derivado de la degradación de la hemoglobina. ¿Ya? Tenemos bilirrubina, tenemos también fosfolípidos, ya tenemos también electrolitos y tenemos ácidos biliares y agua. Bien, entonces, la bilis va a tener bilirrubina, electrolitos, fosfolípidos, ácidos biliares. ¿Ácidos biliares de qué tipo? Primarios, los producidos acá, queno desoxicólico y cólico. Bien, entonces, ¿qué función van a tener? Para empezar, los ácidos biliares como tal no son tan útiles sino hasta que se conjuguen. Entonces, estos ácidos biliares van a pasar por un proceso de conjugación. ¿Qué significa conjugación? Que se van a unir con otra molécula. ¿Con quiénes? Con dos aminoácidos importantes, la taurina y la glicina. Y recién ahí, después del proceso de conjugación, pasan de llamarse ácidos biliares para ahora ser sales biliares. No te confundas con los términos, por favor, no tienes preguntas, te ponen un término u otro y te hacen caer. Tenemos ácidos biliares, sales biliares. Los ácidos biliares los produce el hepatocito y luego los conjuga con taurina y con glicina y forma sales biliares. Entonces, ¿qué hay en la bilis? Bilirrubina, fosfolípidos, electrolitos y sales biliares. Bien, dime. Los ácidos biliares no tienen que llegar al colon y convertirse en ácido. Eso después, todavía no llego. El otro ciclo ese. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende? Bien, entonces tenemos sales biliares. ¿Qué función tienen las sales biliares? Muy abajo. Las sales biliares van a tener una función importante porque permiten la formación de micelas. Formación de micelas.
Y forman micelas porque tienen una característica de ser anfipáticos. ¿Qué significa que sean anfipáticos? Es que tienen un polo hidrofílico y un polo hidrofóbico. Y es que para que se puedan absorber las grasas, los lípidos que están en un medio poroso, necesitan un vehículo. Este vehículo son las micelas. Ya las sales biliares llegan hasta el intestino, porque recuerda que la bilis se va a bajar por estos conductos y este conducto desemboca en el duodeno. Entonces estas sales biliares se agrupan formando estructuras de tipo esférico, de tal manera que los polos hidrofílicos están unidos al agua y los polos hidrofóbicos están unidos a los lípidos. Entonces va avanzando en la micela y va pegándose a los ácidos grasos y los engloba como una burbuja. Y luego eso permite su transporte a través del epitelio. Eso lo vemos la otra semana. Pero recuerda entonces que las sales biliares producen micelas y pueden producir micelas porque son anfipáticos. Polo positivo para poder ligar las grasas y polo negativo para poder disolverse en agua. ¿Ya? Entonces, formación de micelas. Y acá vas a recordar este concepto que se llama emulsificación. La emulsificación es la característica, la propiedad de las sales biliares de disolver ya en una mezcla hídrica. O sea, toma los lípidos ya, y los disuelve y los mezcla dentro del agua, por así decirlo. Vamos a ponerlo de otra manera para que lo entiendas. Disolver, mezclar lípidos en medio acuoso. Ahí se entiende mejor. Esa es la importancia de las sales biliares. Entonces, si yo te digo, ¿y si una persona tiene déficit de sales biliares, qué problema de salud podría tener? Falta de no formaría micelas. Si una persona tiene déficit de sales biliares, ¿qué problema de salud podría tener? Tiene Como el colesterol, entre otras cosas, forma ácidos biliares primarios, luego los conjuga con taurina y con glicina y nacen las sales biliares. Las sales biliares más la bilirrubina, más fosfolípidos, más agua, forman la bilis. La bilis es luego secretada por los canalículos de los conductos biliares y finalmente llegan hasta los conductos hepáticos principales. Entonces recuerden que acá está el esfínter de Odo. Entonces, cuando tú estás en ayuno, no requieres que la bilis pase al intestino, ¿verdad? Si no estás comiendo nada. ¿Cuándo vas a requerir que la bilis pase al intestino? Cuando empieces a comer, sobre todo si comes algo rico en grasas. Porque para que se puedan absorber las grasas, ¿qué necesitas? Formar micelas. Y para formar micelas necesitas tener sales biliares, y para tener sales biliares en el duodeno necesitas bilis. Entonces, ¿quién estimula la secreción de bilis? La ingesta de grasas y de proteínas, ¿ya? Entonces, ¿y qué hormona es la que va a mediar eso? La colecistoquinina. Por acá vamos a tener la CCK nuevamente, que como ves tiene más de una función. La CCK, ¿dónde se produce? En las células y del duodeno, ¿ya? En las células y del duodeno. Entonces, el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, y por eso tiene lógica, porque del estómago sigue el duodeno, recibe las grasas, libera CCK, y la CCK tiene dos efectos. Por un lado, contrae la vesícula biliar, y al contraerla, estimula la liberación de bilis, porque recuerdan que la vesícula biliar no produce ninguna secreción, solamente concentra y almacena la bilis. Hace que la vesícula biliar se contraiga, la bilis baja a través del conducto biliar al colédoco y desde ahí llega al duodeno. Pero hay un esfínter en el medio. Para que pueda pasar la bilis, hace que se relaje, relajación del esfínter de Odo.
Esas son dos funciones importantes de la CSK a nivel biliar. Contrae la vesícula biliar y además relaja el esfínter de Otto. Ya, la acetilcolina también contrae la vesícula biliar por si acaso. Bien, entonces hasta ahí ya has comido, por ejemplo, un bajo chicharrón en chinito, una buena cantidad de grasa llega al estómago, luego pasa hacia él, llega al estómago, vas a hacer el chicharrón es proteínas también, ¿no? Aparte de la grasa. Eso va a estimular la producción de ácido. Una vez que ya se forma el quimo llega al duodeno, y cuando llega al duodeno se detectan las proteínas y las grasas. ¿Quién se va a liberar? Colecistoquinina, que va a tener dos funciones. Por un lado, va a estimular la liberación de enzimas pancreáticas, factor importante. Y además, la colecistoquinina, como es una hormona, viaja por la sangre, también puede llegar a la vesícula biliar y hace que se contraiga. Y además, relaja el esfínter de Oddi para que la bilis pueda pasar hacia el duodeno. ¿Cómo? Luego por acá llegó ese chicharrón, ¿qué más se va a liberar? Secretina por las células S. ¿Para qué? Porque como el quimo baja ácido, requieres neutralizarlo. La secretina viene en los conductos, estimula el intercambiador, secreta bicarbonato. El bicarbonato viene por el conducto de Wilson, llega hasta el duodeno y disminuye la acidez del quimo. ¿Se entiende? Vamos a agregarle para que no te olvides. Neutraliza la acidez del quimo. Bien, y ya para terminar, entonces, una vez que se libera la bilis baja con todo esto y entre otras cosas contiene sales biliares. Las sales biliares forman micelas, que son unas esferas con un polo hidrofílico y otro hidrofóbico, unen a las grasas, crean estas esferas que luego son absorbidas, ya lo veremos la otra semana, por el epitelio intestinal. Y para terminar, por ahí su compañera decía que existían otros ácidos que son transformados en el intestino, tiene razón, pero es un paso que recién viene ahora. Los ácidos biliares primarios producidos por los hepatocitos son estos dos, pero luego se conjugan y bajan como sales biliares al intestino. Cuando recién están en el intestino, vamos a poner acá, ojo, cuando llegan al intestino estas sales biliares, por acción de la microbiota intestinal, son transformados ahora en ácidos biliares de tipo secundarios, que son dos. ¿Cuáles son? El ácido litocólico y el ácido desoxicólico. ¿Ya? Ácido desoxicólico y ahí tenemos a los dos ácidos biliares secundarios. Pero luego esto de acá tiene que ir hacia la absorción. Esto no se pierde con las heces, tienen que ser reabsorbidas. O sea, ya sabemos que esto sí lo necesitamos aprender hoy día, son reabsorbidas a nivel del hilio terminal. En la última porción del hilio, que es la tercera porción del intestino delgado, recuerda que es duodeno y uno ilio, a nivel del ilio terminal se reabsorben los ácidos biliares. Reabsorción.
y al ser reabsorbidos van a pasar a qué vena. Lo que se absorbe en el tubo digestivo pasan a la vena porta. Pasan a la vena porta y la vena porta va al hígado. Entonces a eso se le llama la circulación enterohepática. ¿Ya? Se absorben en el hilio terminal y pasan a la circulación enterohepática. ¿Y por qué tienen que ir al hígado? Porque son reciclados. Los ácidos biliares que primero bajaron como bilis, y recuerda, solo fueron un medio de transporte para que se absorban las grasas, no se pueden desperdiciar. Son reabsorbidas a nivel del hilio terminal, regresan hasta el hígado a través de la vena porta y son reutilizados. De tal manera que tus ácidos biliares constantemente están fluyendo a través de la circulación enterohepática. No los pierdes, o si pierdes es una pequeña cantidad solamente. ¿Está bien? Ahora te hago la pregunta. ¿Qué pasa entonces si tienes una persona que no tuviese hilio terminal? Supongamos que tuvo una obstrucción intestinal importante o es un recién nacido que nació con alteración intestinal y le recetamos la última porción del intestino delgado. No tiene. Entonces, ¿qué no va a haber? Reabsorción. No va a haber reabsorción de los ácidos, de las sales biliares. Porque las sales biliares, por si acaso, no se reabsorben en el duodeno ni en el yeyuno. Si no tienes el hilio, ni siquiera en todo el hilio, solo en la última porción. Entonces, ¿qué se bloquea? La circulación enterohepática. Si no tienes sales biliares que se puedan reabsorber, a la larga, con el transcurrir de los días, se terminan perdiendo. Al terminar perdiéndose, ¿la bilis deja de producirse? No, se va a seguir produciendo bilis, pero va a cambiar de características. Va a ser pobre en sales biliares y entonces va a ser rica en, porcentualmente, en bilirrubina, y eso hace que la bilirrubina se acumule porcentualmente y genere colestasis. El niño se va a ver ictérico, y además la predisposición a acumular bilirrubina aumenta el factor de riesgo para producir cálculos de bilirrubina, o sea, colelitiasis y todas las complicaciones que vienen después. ¿Ya? Bueno, acá para terminar, acá se reabsorbe, ¿no? Pero ¿cómo se reabsorbe? Todo es por intercambiadores. Cuando tú hagas gastrointestinal y renal, siempre y te digan se absorbe, ¿no? Pregúntate ya, ¿cómo? Porque si no el dato está incompleto. La reabsorción es por un intercambiador. De sodio. ¿Ya? No, es un cotransportador, perdón. Cotransportador. O sea, se reabsorbe junto con el sodio. En realidad, el sodio es el electrolito más importante para todas las. Ponerle mejor cotransportador. El sodio es el más importante para la mayoría de las. Sodio, ácidos biliares. Ya. El sodio es el principal electrolito para la absorción y el transporte de los nutrientes en el tubo digestivo. El sodio.